La función suma es una función nueva que podemos definir a partir de dos funciones ya conocidas. Así que supongamos que tenemos dos funciones f y g. Entonces podemos construir una función nueva, la cual vamos a llamar función suma de f y g. Se denota f más g. ¿Y de qué manera se construye? ¿Cómo se define? Pues mire, para una x le vamos a construir la imagen sumando la imagen de esa misma x según f a la imagen de esa misma x según g. Por ejemplo, me explico con una tabla. En esta tabla tenemos definidas la función f y también la función g. Y a partir de estas definiciones vamos a construir una función nueva, la función f más g. Así que, por ejemplo, vamos primero a fabricar la imagen de negativo 3 según esta función nueva. Si utilizamos la definición, note que f más g de negativo 3 lo vamos a poder calcular sumando la imagen de negativo 3 según f y la imagen de negativo 3 según g. Así que para la misma x vamos a sumar las imágenes correspondientes según f y según g. Así que si vamos a la tabla, la imagen de negativo 3 según f es 8 y la imagen de negativo 3 según g es 4. Así que esos dos valores los vamos a sumar. Por lo tanto, la imagen de negativo 3 según esta función nueva de suma f más g es 12. Así que podemos escribir el 12 aquí en esta celda de la tabla. De forma similar, vamos a construir la imagen de negativo 1 según esta función nueva de suma. Eso se hace sumando la imagen de negativo 1 según f a la imagen de negativo 1 según g. F de menos 1 más g de menos 1. Así que en este caso los valores son 7 más 0. Por lo tanto, la imagen de negativo 1 según la función nueva suma es 7. Así que escribimos 7 en esta celda correspondiente a la imagen de negativo 1 según la función nueva f más g. De forma similar podemos calcular la imagen de 0 según esta función nueva de suma. F más g de 0 es igual a la imagen de 0 según f más la imagen de 0 según g. Según la tabla, la imagen de 0 según f es negativo 5, la imagen de 0 según g es 1. Sumamos, por lo tanto, la imagen de 0 según esta función nueva de suma es negativo 4. La imagen de 1 según esta función nueva se define como la imagen de 1 según f y la imagen de 1 según g. Por lo tanto, vamos a sumar 6 y negativo 2 para un total de 4. Por lo tanto, la imagen de 1 según la función de suma f más g es 4. Y por último, en este caso, la imagen de negativo 4 según la función suma es la suma de la imagen de 4 según f, que es 2, y la suma de 4 según g, que es negativo 4. Por lo tanto, la imagen de 4 según esta función nueva de suma es negativo 2. Así como hemos definido la función de suma, de forma similar se puede definir una función resta, una función multiplicación y una función división. Así que, a partir de dos funciones que ya sepamos cuáles son f y g, podemos entonces definir la función resta. La vamos a denotar como f menos g y nota que la definición es muy parecida. En el caso de la suma, sumamos imágenes para la misma x. En el caso de la resta, vamos a restar las imágenes.
En el caso de la función multiplicación fg, lo que hacemos con las imágenes es que las vamos a multiplicar y la función división se denota f entre g y en este caso lo que hacemos es que dividimos las imágenes de la misma x. Claro está, como vamos a dividir, vamos a tener una restricción cuando aplique, que es que si la imagen de esa x es igual a 0, entonces no podemos hacer la división y en ese caso no podemos generar una imagen. Por lo tanto, llegaremos a la conclusión de que esta función división en esos casos pues no estaría definida. Por ejemplo, para la misma tabla del ejemplo de suma, podemos entonces calcular cuánto es f por g de 0. Pues en este caso necesitamos la imagen de 0 según f, la imagen de 0 según g, pero las vamos a multiplicar. Así que en este caso la imagen de 0 según f es negativo 5 y según g es 1. Multiplicamos, por lo tanto, para 0 su imagen es negativo 5 según la función multiplicación fg. Si fuera la función, por ejemplo, división, pues en ese caso vamos a dividir las imágenes. Así que aquí específicamente, pues la imagen de 4 la podemos construir dividiendo f de 4 entre g de 4. Vamos a la tabla. F de 4 es 2 y g de 4 es negativo 4. Si lo llevamos a la forma más simple, pues tenemos negativo 1/2 como la imagen de 4 según la función división. Y en el caso, digamos, por ejemplo, de la función resta, en este caso específico de negativo 3, la imagen de negativo 3, según la función resta, pues se define como la resta de las imágenes. Aquí, cuidado con el orden, recuerde que la resta no es conmutativa, así que es las imágenes de f menos las imágenes de g en esta notación. Así que entonces vamos a nuestra tabla. F de menos 3 es 8, g de menos 3 es 4, los vamos a restar según el mismo orden en que están aquí, por lo tanto, la imagen de negativo 3 según la función resta f menos g es 4. Así que de esa forma definimos las funciones de suma, función resta, función multiplicación y función división. Lo que vamos a hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir las imágenes correspondientes a la misma x.